Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Super Mario Bros, la película, porque ayer fui a verla y madre mía, menudo película. Os voy a contar un poco mi experiencia sin spoilers, no os preocupéis, pero os voy a contar un poco qué tal, si merece la pena, evidentemente sí, pero bueno, vamos a hacer un poco el vídeo, ¿no? Vale, os voy a ir contando. En primer lugar, una pequeña sinopsis de qué va la película. Pues, para sorpresa de nadie, la película va de Mario, Peach y el Capitán Toad, podríamos decir, que se embarcan en una aventura para salvar a Luigi y al reino champiñón de las garras de Bowser. Ese podría ser perfectamente la sinopsis de la película. La historia evidentemente no es compleja, quiero decir, ¿qué esperabas? No es esto El Padrino, es una película de Super Mario, lo digo porque han salido algunos críticos diciendo no, es que no es creíble que haya un fontanero pegando saltos y puñetazos y como, bueno, ya, quiero decir, tampoco es creíble que haya un ratón ahí moviéndose y hablando, forma parte del juego al que entras cuando vas a ver la película, entonces es normal que la historia, bueno, pues sea una historia así. Y además, por otro lado, es que ¿qué esperabas de una historia compleja cuando estamos hablando de una adaptación de los juegos de Mario? Que por norma del propio Miyamoto, los juegos son medianamente sencillos. Hay excepciones, tenemos ahí Super Mario Galaxy, pero bueno, la historia es sencillita. Entonces es, digamos, la adaptación perfecta, el equivalente perfecto a si hubieses cogido un juego de Mario y lo hubieses hecho película. Es perfecto en ese sentido. La película es muy frenética, prácticamente durante todo el tiempo que estás viéndola es un no parar. No para de hacer cosas, no paran de ocurrir cosas, de acción, de personajes yendo de un lado para otro. De hecho, las escenas es que enseguida están pegando saltos, corta y están en una nueva ubicación, corta y está en otra ubicación, es un no parar, no te deja respirar. Que de hecho esto, bueno, es algo bueno y a la vez puede ser algo malo, porque sí que es cierto que a mí personalmente me hubiese gustado tal vez algunos momentos de tranquilidad. Quiero decir, la película es cortita, la película dura 1 hora y media con los créditos, o sea que se te quedan 1 hora y 20 más o menos. Tal vez me hubiese gustado que le hubiesen metido 10-15 minutos más de película y hubiesen hecho algunas pausas en algunos momentos. No habría estado mal, porque por ejemplo, esto yo creo que no es spoiler, ¿no? La batalla contra Donkey Kong ocurre nada más llegar, o sea, llegan y ya está con la batalla y es como, jolín, habría estado bien una escena intermedia de preparación o algo por el estilo y no ir tan a saco. Pero bueno, más allá de eso, lo que es la película, vamos, aburrirte y dormirte no te vas a aburrir, eso te lo puedo asegurar. A nivel visual, la película es impresionante, los escenarios son inmensos, están llenos por todos lados de guiños a los juegos, la manera en la que se reimaginan algunas criaturas es impresionante. De hecho, hay una criatura que sale al principio, no voy a decir nada, ¿no? Pero hay una criatura que sale al principio de los juegos y que la ves ahí y dices, ostras, qué bien se ve la criatura, es impresionante. También los power-ups, bueno, pues sin ir más lejos, la escena que sale en los trailers donde Peach coge una flor de fuego y se convierte en su traje de fuego, bueno, es impresionante cómo se ve ese traje, es precioso, y la iluminación está a otro nivel. Ya sabéis que yo soy muy fan de la iluminación, a mí es lo que más me flipa, y en este juego, la costumbre, en esta película, la iluminación es increíble, el color, cómo brillan las cosas, los atardeceres, es precioso, la iluminación es preciosa, la senda arcoiris que habéis visto en los trailers, madre mía cómo se ve eso, madre mía, es que es impresionante. Y luego también otra mención especial al tema del pelo, el pelo, sobre todo el de Peach, aunque también el bigote de Mario, el bigote de Luigi, bueno, qué calidad, bueno, me ha encantado, a nivel visual es otro nivel y se nota que Illumination ha hecho un trabajo, vamos, de 10, o sea, de 10, han hecho un trabajazo. Por otro lado, en cuanto a la música también me ha parecido casi perfecta, está llena por todos lados de reimaginaciones de temas icónicos que estás a lo mejor, están hablando y de repente estás escuchando ahí la musiquilla y dices, ostras, y están metiéndote ahí, a lo mejor te meten 5 temas seguidos de Super Mario ahí, escondiditos como notas sueltas, por todos lados la música es muy icónica y hace un montón de referencias a la música de Mario, y esto ayuda mucho sobre todo a meterte en la ambientación, ¿no? Porque podrían haber cogido y haber hecho una banda sonora original y punto y ya está, y bueno, pues habría estado bien, ¿no? Pero no te mete del todo en el universo, esta música te mete 100%, desprende fantasía, desprende de una sensación de aventura, es que en todo momento te sientes que estás ahí en medio de una gran aventura de Mario, sin lugar a dudas. No obstante, sí que es cierto que yo tengo una pequeña queja, o sea, tampoco es nada muy destacable, ¿no? Pero una pequeña queja con el tema de la música licenciada, porque esto me ha sorprendido, pero han decidido meter algunos temas, a lo mejor son 4 creo, temas de música licenciada, música, bueno, pues no voy a decir cuáles son, ¿no? Pero bueno, la típica música rollo Marvel, ¿no? Música así ochentera, y la verdad es que me ha roto un poco el rollo, no me acababa de convencer eso. De hecho, hay un momento cuando están introduciendo la zona de Donkey Kong que ponen un tema de estos de música licenciada y yo me quedé un poco, me sacó de la película, la verdad, no me esperaba eso. Hubiese preferido que en lugar de meterme ese tema licenciado, hubiesen hecho una composición original utilizando el tema de Donkey Kong, porque es que el tema
tema musical de Donkey Kong es alucinante, es impresionante, me encanta ese tema musical. Y sí que es cierto que haya alguna referencia por ahí, pero no suena como tal a todo volumen el tema de Donkey Kong, y es como, jolín, tienes un tema que es buenísimo y en vez de eso me metes esta canción licenciada que la hemos escuchado ya en 20.000 millones de películas y por la radio todos los días. Entonces eso me ha fallado un poco, la verdad. Yo hubiese quitado totalmente la música licenciada y hubiese hecho solo música de la película. Es una gran aventura, es una gran... no sé, no me pega, ahí no me pegaba mucho. Pero bueno, como digo, es un detalle, tampoco es nada importante, ¿eh? Lo que sí que me ha parecido bastante bien es el tema del doblaje. El doblaje en el castellano está curradísimo, ¿vale? Yo he visto la película en español, aunque la veré en el futuro en inglés. También tengo curiosidad, sobre todo por ese Jack Black que dicen que hace de Bowser de una manera impresionante, así que tengo curiosidad por verla en inglés también, pero bueno, yo la he visto en castellano y la verdad es que el doblaje está genial, está muy bien hecho. Sí que es cierto que a lo mejor la voz de Bowser de todas es la que un poco menos me ha gustado, pero en general vamos, que está muy bien, ¿eh? El doblaje han hecho un gran trabajo y sí que es cierto que está todo el mundo hablando de esto, pero bueno, está bien destacarlo. Gracias por no haber puesto a ningún famosete ahí, sino que sean todos actores profesionales, porque es que se nota de una calidad alucinante. O sea, ver esta película en español es una delicia, está muy bien hecho el trabajo de doblaje. Y la película en sí, pues como digo, la historia está muy bien, pero la película está llena por todos lados de referencias. Y referencias, ya no estoy hablando solo de al universo de Mario, porque es evidente que hay referencias al universo de Mario, es una película de Mario, pero es que además de eso tienes referencias a consolas de Nintendo, que no diré cuáles, pero hay algunas referencias. Hay una en concreto al principio de la película que se puede pasar muy por alto, pero oye, oyes ahí algo y dices tú, ostras, han metido esto, o sea, es que era innecesario, quiero decir, podrían perfectamente no haber hecho esto, podrían perfectamente haber hecho una película de Mario y ya está, y no, se nota que le han dado mucho cuidado, que le han dado mucho mimo a la película, porque tiene un montón de detallitos que es que se te pasan por alto. De hecho, bueno, se me habrán pasado por alto un montonazo, pero yo os puedo decir que yo, que normalmente veo las películas en silencio, he estado toda la película diciendo, anda, mira eso, mira tal, mira no sé qué, todo el rato estás viendo cosas que te sorprenden, que no te esperas, que a lo mejor te hacen gracia por la referencia que sueltan. También tiene un ligero toque de humor que a mí personalmente me ha gustado. He oído a gente que a lo mejor dice que el humor le ha fallado un poco, sobre todo con el tema de Toad y tal. A mí no me ha pasado, a mí el humor me ha encantado, los detalles, las referencias, todo me ha gustado muchísimo. Y bueno, no solo hay referencias al universo de Mario y a consolas de Nintendo, también hay referencias a otras franquicias de Nintendo, que esto ya sí que me lo callo, pero os animo a que las franquicias que hayáis visto lo pongáis en los comentarios, porque yo al menos he visto dos que no me esperaba para nada que saliesen en esta película y están muy chulo las referencias que han hecho. Así que nada, en conclusión, porque tampoco quiero que este vídeo sea larguísimo, la película me ha gustado mucho, me ha parecido que es un regalo absoluto a los fans, porque se nota que es una película que no han hecho a prisa y corriendo, se nota que es una película a la que le han dedicado su tiempo, porque es una película que transmite, sobre todo transmite amor por Mario, por la figura de Mario. También se nota mucho probablemente el hecho de que Miyamoto haya estado detrás de la película, porque es que se nota un cariño, un cuidado por Mario, por todo lo que representa, que está a otro nivel, Así que en definitiva, sí, claro que os recomiendo esta película, es una maravilla. Por favor, Nintendo, saca ya el Blu-ray, estoy deseando volverla a ver porque me ha gustado muchísimo, han hecho un trabajo alucinante y hombre, yo creo que ahora ya llegados a este punto, yo creo que es más que lícito pedir no solo una segunda parte, sino que yo quiero una película igual que esta de Zelda. O sea, por favor, hazme eso, házmelo Nintendo, una película a este nivel, me haces una de Zelda, que eso sí que tiene historia, ahí sí que puedes tirar más, bueno, ya a otro nivel, 20.000 millones de euros, de dólares, de lo que quieras. Esto es el comienzo de algo que puede ser muy grande, porque han hecho un trabajo de 10. Se nota que Nintendo no quería fallar con esto y vaya si no lo han hecho un trabajazo. Así que nada, recomendadísima la película de Super Mario, id a verla cuando podáis, merece un montonazo la pena, y si ya la habéis visto, pues nada, contadme también qué os ha parecido, pero yo creo que vamos a estar de acuerdo. Dejadle un like a este vídeo si os ha gustado y nos vemos en próximos vídeos directos o donde la vida nos depare. ¡Chao!